Reciban un saludo cordial, queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor suyo, Pastor Rogelio López. Agradecemos el tiempo que nos va a dispensar estar en su hogar y el tener esta comunión a través de lo que es el estudio bíblico, a través de lo que es esa fe que nos une como hermanos en la fe de Cristo Jesús, esa fe que nos une como pueblo de Dios. Gracias, gracias. Gracias por los niños que están acompañando en cada hogar, a sus padres. Gracias por toda la familia que se une para considerar lo que Dios nos dice en este santo libro y recibir bendición. La palabra de Dios es una bendición en nuestras vidas. Recuérdense que hay un texto que dice: ¿con qué limpiará el ser humano su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Por eso decía que la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. Espero que sepamos cada uno de nosotros aprovechar el que esa palabra que tiene poder venga a ser de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Queremos continuar con el tema, queridos hermanos y amigos, de la gracia de Dios. Y estamos analizando la gracia de Dios a la luz de la carta a los Gálatas. Entonces, por favor, aliste su Biblia en la carta a los Gálatas. Hoy vamos a considerar el capítulo 3 de esta carta. Y antes de hacer eso, quisiera que me permitieran orar para pedir la bendición del Señor para sus vidas y para que nos ayude a prepararnos mental, física y evolutivamente, para que el Espíritu pueda tener su acción en este momento, de llevarnos a comprender lo que nos dice la Sagrada Escritura. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por este momento tan especial, que vamos a tener comunión contigo, Señor, comunión con tu palabra. Ayúdanos para que nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser esté en la condición apropiada para que tu palabra tenga cabida en nuestro ser. Y háblanos, Señor, háblanos de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad en nuestras vidas. Y ayúdanos a mantener, Señor, esa confianza, esa seguridad de que lo que tú nos dices en tu palabra es verdad. Ayúdanos para que tu verdad sea de bendición en nuestras vidas y nos pueda ayudar a vivir en santidad. Dice uno de los textos bíblicos: santifícalos en tu palabra es la verdad. Pedimos que eso sea una experiencia que tengamos en todo momento, en toda ocasión en que vengamos a considerar los consejos de tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, y provee para que suplan toda necesidad. Ayúdanos, Señor, y permite que tu pueblo, Padre, que está intercediendo para que esta pandemia deje de tener efecto en la humanidad, pueda tu pueblo, puedan tus hijos recibir una respuesta de parte de ti. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda tener un momento en el que finalice su acción y podamos nuevamente disfrutar de un sistema de vida más apropiado sin estos inconvenientes que por el momento tenemos. Ayúdanos a tener la paciencia, la confianza y la seguridad de que tú estás al control de todo, Señor, y que tú darás la solución. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, abra su Biblia ahí en Gálatas capítulo 3. Voy a leer los versos del 1 al 5 de este capítulo. Lleve con su vista ahí la lectura que vamos a hacer en la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro buen Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Palabra de Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a considerar que el apóstol está tratando de esclarecerle a estos hermanos que estaban confusos por la mala intención, el mal propósito, el mal deseo, la mala actitud de aquellas personas que llegaron a perturbar el Evangelio de Cristo Jesús, que habían recibido a través del apóstol Pablo. En los capítulos 3 y 4 de esta carta de Gálatas, el apóstol Pablo explica la relación entre la ley y la gracia. Y en este capítulo 3 que estamos por considerar en esta ocasión, el apóstol nos presenta argumentos que prueban que la salvación es por gracia, por medio de la fe, aparte de la ley. Eso es lo que está tratando él de darnos a conocer a nosotros, como se lo dio a conocer a aquellos hermanos allá en aquel tiempo en Galacia. Y espero que usted lleve esto con una observación minuciosa. Si usted observa cuidadosamente lo que está describiendo, se dará cuenta que se está refiriendo a la experiencia personal de los Gálatas con Cristo. Y esa experiencia que ellos tuvieron en aquel tiempo, usted la ha tenido también. Yo la he tenido. Y toda persona que viene a Cristo por fe, tiene relación con Cristo Jesús. Y de eso va a explicar él. Y va a dar argumentos de la relación personal de los que creen en el Evangelio con Cristo Jesús. Va a dar argumentos basados en el Antiguo Testamento. Y va a responder una pregunta de cuál es la razón por la cual Dios dio la ley. Así, o para qué sirve la ley. Pero está implicado ahí. Pero vamos a verlo en los minutos que tenemos para poderlo hacer en esta noche. Y la relación personal entre una persona y Cristo es una evidencia de cómo obra Dios. Y note usted la secuencia, porque al leer usted se va a dar cuenta. Yo solo estoy tratando de ayudar a que usted se enfoque en lo que está plasmado en este santo libro, que usted tiene ahí en sus manos también. En primer lugar, el apóstol Pablo predicó a Cristo crucificado. No predicó la obediencia a la ley, sino al Cristo crucificado. Y ese es el mensaje que predicamos también. Y el que usted oyó cuando le hablaron del Evangelio. Le hablaron de Cristo, que Cristo fue crucificado por usted, por causa de sus pecados. Y vino para darle beneficios a usted. Y tuvo que sufrir ahí en la cruz del Calvario para beneficiarnos a nosotros. Ese es el mensaje de lo que él está hablando aquí también. En segundo lugar, por eso le digo, llevemos la secuencia. Los Gálatas creyeron ese mensaje y eso cambió sus vidas. Y al creer ese mensaje, ellos tuvieron ese cambio, esa transformación que solo Dios puede producir. Esa es su experiencia, esa es mi experiencia y la de cualquier persona. Primero oyen el mensaje de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Después uno es llevado por el Espíritu Santo a creer, porque la fe la produce de Dios a través del Espíritu, a creer ese mensaje. Y ese mensaje cambia nuestras vidas cuando lo creemos. Y en tercer lugar, por eso le digo, va la secuencia, recibieron al Espíritu Santo, porque cuando uno cree en Cristo Jesús, cuando lo recibe como Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. Y estos hermanos habían recibido al Espíritu Santo, quien es evidencia de la salvación. Eso, el tener el Espíritu Santo está evidenciando que uno es salvo. Y allá en Romanos 8:9, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Y dice que estemos seguros porque el que no es de Cristo no es de Él. Y estamos sellados por el Espíritu. Somos una identificación que recibimos de parte de Dios a través del Espíritu. Hay muchas cosas involucradas, pero Él está haciendo ver eso a estos hermanos porque les habían ido a poner en una tremenda situación de duda. No sabían qué era lo que estaban creyendo, ni por qué creían. Pero Pablo está tratando de aclararles, está tratando de argumentarles de una manera correcta, positiva, y dentro de los contextos escriturales antiguos testamentarios, que
había un error en esa enseñanza que habían recibido de otras personas. Y en el verso 3, cuando usted va leyendo la carta ahí habla de una palabra de necedad, ser necios. El apóstol les reprende, haciéndoles saber que regresar a la ley, después de todo lo que había hecho el Espíritu Santo por ellos, era actuar como necios. Y eso es lo que está diciendo en este texto. Tenemos que comprender algo muy importante, queridos hermanos. Los que ya somos creyentes, los que ya hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, los que estamos involucrados en lo que es el Evangelio, debemos estar con una capacidad de comprensión. Por eso siempre pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a comprender. Debemos comprender algo sobre el Espíritu Santo dentro de lo que es el contexto bíblico. El Espíritu Santo que los salva, que salvó a los Gálatas, que nos salvó a nosotros y que salva a cualquier persona cuando cree el Evangelio, el Espíritu Santo que los salva, el que los salvó a ellos en aquel tiempo, los guardará y ayudará a vivir por Cristo. Él nos salva y nos guarda y nos ayuda a vivir por Cristo Jesús. Porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Algunos no han entendido esto y consideran que la vida cristiana depende de sus propias fuerzas. Con respecto a esto, allá en Romanos, Pablo amplía todos estos conceptos en Romanos también, ahí en el capítulo 7. Y ahí se nos enseña que los creyentes no pueden hacer nada por sí mismos para agradar a Dios. Hay que ir a leer ese capítulo si gusta, analícelo detenidamente y se va a dar cuenta para contextualizar lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo 3 de Gálatas, para aclararle a estas personas y para que nosotros estemos también en un buen trasfondo de lo que creemos. A nosotros nos beneficia mucho. Espero que usted considere el capítulo 7 de Romanos con lo que Pablo está diciendo aquí en los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Gálatas. En los versos 6 en adelante hasta el 14, ahí va a basar el apóstol los argumentos que tiene para hacerle saber a los hermanos que el Antiguo Testamento es una base para comprender que el Evangelio que él le predicó a los Gálatas es el correcto, no el que le habían ido a enseñar otras personas. Entonces el apóstol está citando aquí en el capítulo, ahí puede ver usted los versos 6 y 7, está haciendo una referencia allá al libro de Génesis, capítulo 15, verso 6. Génesis 15, 6. Esa cita hay que considerarla en base a lo que está explicando en los versos 6 y 7 de Gálatas capítulo 3. Recordemos que Abraham, él toma como Abraham como referente, como referencia para los Gálatas. Acuérdense que está hablando a gente judía, gente con trasfondo antiguo testamentario. Y entonces él toma precisamente, como le decía, a Abraham como un ejemplo para los mismos judíos. Por eso lo pone como ejemplo para preguntarles algo. Porque Abraham es el referente número 1 de los judíos. Él es el padre de los judíos. Y por eso lo pone como referente, como ejemplo. Y vea la pregunta que les hace. ¿Cómo fue salvo Abraham? Porque el judío debe saber cómo fue que se salvó Abraham. Porque él es el padre de la fe. Y todos los que confían en Cristo son hijos de Abraham, porque Abraham se salvó por fe. Cuando él les pregunta cómo se salvó Abraham, la respuesta es por fe. Y todos los que confían en Cristo, al igual que nosotros, y en todas las épocas, y en todas las dispensaciones, en todas las generaciones, todos los que creen en Cristo Jesús son hijos de Abraham. Porque Él es el Padre de los creyentes. Él es el Padre de las personas de fe. Y eso está contextualizado en toda la Escritura. Y eso es lo que Él está presentando como argumento en esos versículos. Para que ellos puedan comprender mejor que les han venido a perjudicar. Y que han pervertido el Evangelio. Porque Pablo tiene las bases fundamentales. ¿Desde dónde viene? Desde Génesis. Está basado en el Evangelio que él está predicando. Entonces este argumento que el apóstol le está presentando aquí en Gálatas
lo amplía. Si usted quiere ver más ampliación de todo lo que él está diciendo aquí, está tratando de darles a comprender a estos hermanos, él lo ha ampliado allá en el capítulo 8 de Romanos. Le recomiendo que lea bien el capítulo 8 de Romanos, basado en estos versos 6 y 7 de Gálatas. Y va a ver todo lo que usted va a comprender de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y en los versos 8 y 9 de este capítulo 3, él está citando Génesis, capítulo 12, verso 3. Ahí en esa porción de Génesis, capítulo 12, verso 3, Dios le promete a bendecir a los gentiles por medio de Abraham. Hay una promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, no dice solo Israel, todas las naciones. Por eso deducimos que hay una promesa de bendecir a los gentiles y lo va a hacer Dios por medio de Abraham. Esto quiere decir que judíos y gentiles son salvos exactamente de la misma manera. El apóstol cita a Abraham para mostrar, como le digo, él está tomando todo este ejemplo para mostrar que la justicia de Dios le fue atribuida a Abraham solamente porque creyó la promesa de Dios. Porque todo el Antiguo Testamento, cuando vemos los contextos de lo que está basado el Evangelio aquí en el Nuevo Testamento y los contextos en el Antiguo Testamento, todo se mueve por fe. Y aquí tenemos prueba, por eso Pablo está presentando. Y la pregunta fue muy fuerte para los judíos. ¿Cómo se salvó Abraham? La respuesta tiene que ser escrituralmente por fe. Y aquí está siguiendo su argumento el apóstol Pablo. También les hace ver que a través de Abraham Dios iba a bendecir las naciones de todo el mundo, todas las naciones. Y ahí están incluidos los gentiles. Entonces está citando a Abraham, como dije hace un momento, para mostrar que la justicia de Dios fue atribuida a Abraham solamente porque creyó la promesa de Dios. Y esto nos lleva a comprender algo, que cuando un pecador recibe a Cristo, la justicia de Dios es puesta a su cuenta. Y bueno, en otros pasajes bíblicos el apóstol Pablo da muchos detalles de eso, pero no nos vamos a meter ahí ahorita por el seguir la secuencia que estamos viendo. Pero sí hay escrituralmente cómo evidenciar, cómo comprobar que esto que le estoy diciendo en este momento, que cuando un pecador recibe a Cristo, la justicia de Dios es puesta a su cuenta, a favor del pecador, y es justificado ante Dios. En el verso 10 de aquí de Gálatas, en el verso 10, el apóstol Pablo está citando, nuevamente le digo, de parte del Antiguo Testamento. Aquí en el capítulo 10 se está citando Deuteronomio, capítulo 27, verso 26. Y ahí dice que maldito el que no respete estas instrucciones ni las ponga por práctica. Y todo el pueblo dirá así sea. Eso es lo que en Deuteronomio se declaró a través del Antiguo Testamento. Había un compromiso. Y esto le hace el apóstol ver a estos hermanos para demostrar que no puede haber salvación por la obediencia a la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede obedecer todo lo que Dios ha mandado. Decir que hemos obedecido, fíjese bien esto, decir que hemos obedecido algunas de las leyes de Dios no nos excusa, porque fallar en una es quebrantar toda la ley. Y eso está aquí en Santiago, en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 2, versos 10 al 11. Entonces no se podía cumplir la ley. Y en el verso 11 de este capítulo 3, y siga la secuencia, usted lo puede leer más detenidamente ahí. En el verso 11, él está citando al profeta Habacuc. Está citando a Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y hay unas palabras bien fundamentales. Y dice que el justo por la fe vivirá. Y él lo está trayendo a colación aquí para que ellos comprendan, para que ellos vean que su enseñanza era positiva
y que estaba basada en lo que las escrituras decían, antiguo testamentarias. Y le cita entonces Habacuc capítulo 2 verso 4. Y este texto de Habacuc es una garantía que Dios da a su pueblo para animarlo, enfatizando la gracia de Dios, porque ahí está enfatizada la gracia de Dios. El justo por la fe vivirá. Porque la gracia y la fe siempre van juntos, no se pueden separar. La justificación, queridos hermanos, porque acuérdense, habla, el justo por la fe vivirá. La justificación es el acto de la gracia de Dios, mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree y otorga a ese pecador, a ese creyente, que ahora se vuelve creyente, una posición perfecta en Cristo Jesús. Y ese es el argumento que Pablo está presentando con trasfondo antiguo testamentario, y se los está poniendo aquí para que ellos lo comprendan, para que ellos lo deduzcan, porque ellos también conocían las escrituras antiguo testamentarias. Yo les sugiero que las citas que he dado, como le queda grabado ahí en su teléfono o en su computadora, no sé cómo lo haga usted, esa transmisión le queda ahí. Le sugiero que repase estas citas antiguo testamentarias para que vea usted que prueban que aún la ley del Antiguo Testamento enseñaba que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y como le dije hace un momento, y aquí lo presenta el apóstol Pablo, la pregunta sigue siendo básica y fundamental. ¿Cómo se salvó Abraham? Y la respuesta es por fe. Pero yo le sugiero que haga esto de checar esas citas antiguo testamentarias y corroborar lo que yo le estoy diciendo. En los versos 15 al 19, en esta carta, 15 al 19, el apóstol trata de hacer razonar a sus lectores al comparar la ley con un contrato humano. Vea, él trata de ilustrarlo en términos humanos para que comprendamos las cosas espirituales, las cosas celestiales. Pablo lleva una sencillez, lo trae de una manera sencilla para que lo comprendamos, para que esté dentro de un contexto más familiarizado de lo que somos los seres humanos en nuestros tratos, en nuestras relaciones. Y por eso habla de esa manera a partir del del verso número 15 al verso 19. Trata de que haya un razonamiento de parte de estos hermanos y también de los que ahora leemos en la Escritura y que no hemos comprendido bien lo que es la gracia de Dios. Pues tenemos que razonar. Y aquí la misma Escritura nos está llevando a que razonemos. Y que comparemos la ley como un trato humano. Pablo les explica ahí que Dios hizo un contrato o un pacto con Abraham 400 años antes que fuera dada la ley. Dios lo prometió igualmente a la simiente de Abraham. Y esta simiente es Cristo. Y eso lo dice él en el verso 16 de este capítulo. Al ir al contexto escritural, allá en Génesis 15, ahí es donde se lleva a cabo este contrato, donde se lleva a cabo este pacto. Vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. No fue Abraham el que hizo pacto con Dios, sino que Dios hizo pacto con Abraham. Algo que hay que tomar muy en cuenta dentro de estas explicaciones bíblicas. Otra cosa que podemos ver es que Dios no le puso ninguna condición. Cuando usted lee ahí el pacto que se hizo entre Dios y Abraham, Dios no le exigió absolutamente nada. No hay ninguna condición. Y cuando se ratificó el pacto, Abraham estaba dormido. Analice bien la escritura en ese compromiso que se hizo entre Dios y Abraham y se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo aparece ahí y está escrituralmente registrado para que tengamos la seguridad de lo que Dios nos está diciendo en su palabra y ahora lo que Pablo está diciéndole a estas personas y nos está diciendo a nosotros para que tengamos certeza de lo que es la gracia de Dios, que la comprendamos, la experimentemos y la disfrutemos. Ahora decía que
él hizo una pregunta. Y es muy interesante también en el verso 19 de este capítulo. Y vea lo que dice ahí, solo voy a leerle una parte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque es la pregunta que quizá usted se esté haciendo. Es pregunta que todos nos hacemos cuando analizamos todo esto. Y queremos respuestas. Y aquí Pablo mismo las da. Acuérdense que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y todo lo que está en la Escritura es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no va a haber error. No van a haber cosas que estén desencajadas ahí. Todo está en un orden, en una secuencia, con un propósito, con una meta, con una finalidad. Entonces, ¿por qué Dios les dio la ley? El apóstol da 3 respuestas. Número 1. La ley fue temporal y solo para Israel. Nunca dio la ley para los gentiles. Y eso lo puede usted constatar al ir a considerar Romanos capítulo 2, verso 14, al ir al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 24, y tomar en cuenta lo que nos dice Romanos 2:15, que la ley moral ya estaba escrita en los corazones de los gentiles. Pero la ley ceremonial, incluyendo las leyes del día de reposo, nunca fue dada a los gentiles. Y eso lo va usted a ver en Romanos 2:15. La ley fue añadida y no era un sustituto en lugar de las promesas abrahámicas. Una vez que la simiente, que es Cristo, vino, la ley fue reemplazada. Eso es lo que él está dando a conocer dentro de lo que está explicando a estos hermanos y lo que nos explica a nosotros, y con contextos de otras partes escriturales, para que veamos que sí está en lo que es correcto y que estamos en lo correcto nosotros también, porque nos estamos dejando llevar por toda la secuencia que tiene la Escritura. Entonces esta es la respuesta que él dio ya a esa pregunta. La segunda respuesta, en los versos 21 al 22. La ley convenció de pecado, pero nunca salvó de pecado. Y notemos esto, si usted va llevando la secuencia. Si hubiera una ley, fíjese bien en esto, si hubiera una ley que salvara a los pecadores, Dios hubiera librado a su Hijo Jesucristo. Y hubiera usado la ley en lugar de la cruz. Ve, los argumentos que se están presentando son apropiados y correctos. La ley no es contraria a las promesas de Dios tampoco. No estamos diciendo eso. Porque la ley era útil para revelar el pecado. Y cuando la ley revela el pecado, obliga al pecador a confiar en las promesas de Dios. La ley nos mostró la necesidad de la gracia. Y es lo que Pablo está presentando en toda esta explicación que está dando a estos hermanos allá en Galacia y a nosotros ahora en este tiempo. La gracia nos capacita para agradar a Dios mediante la fe. La ley coloca, fíjese bien, a todos los seres humanos bajo pecado. Esto significa que todos podemos ser salvos por gracia. Y hay un texto también que se cita en una parte escritural donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso la ley lo hace saber. Por eso decía, la ley coloca a todos los hombres, a todos los seres humanos bajo pecado. Eso significa que todos podemos ser salvos por gracia. Y en los versos 23 al 29, él dice que la ley está dando respuesta a la pregunta que por qué Dios dio la ley. La ley tenía otro propósito: preparar el camino para Cristo. La ley fue el ayo, dice en unas partes escriturales. Un ayo viene siendo como una niñera, como un cuidador, como un tutor. La ley fue esa era su función. Entonces la ley, ¿qué hace? Llevarnos a Cristo Jesús. Y eso es lo que él está explicando, para que comprendamos nosotros
y comprende a toda persona cuando hace un buen análisis de lo que está revelado en este santo libro y especialmente en esta carta que está hablando de la gracia de Dios. Acuérdense, ese es el tema. Y eso es lo que Pablo está desarrollando aquí, la gracia de Dios. Y todo creyente debe conocer la gracia de Dios y lo que está implicado en la gracia de Dios y el beneficio que le trae la gracia de Dios. Podemos comprender a la luz de lo expuesto por el apóstol Pablo que hasta que vino Cristo, la revelación completa del Evangelio fue dada a judíos y a gentiles. Y eso es lo que está tratando de explicarnos en este capítulo 3 de Gálatas. Espero que esta explicación breve, pero creo un poquito concisa, le sirva para usted tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que es la gracia de Dios, como yo la he tenido también. Comprendemos mejor lo que está implicado en la gracia de Dios. Y gracias, démosle a Dios, porque quiso dejarnos todo este conocimiento para que nosotros le bendigamos y valoremos lo que significa el que Cristo haya ido a la cruz del Calvario y haya tenido ese sufrimiento que tuvo que experimentar por amor a usted, por amor a mí, pero nos dio beneficios eternos. Dios le bendiga, tenga buena noche. Y una vez más mi súplica, mis queridos hermanos, en esta noche de oración, porque se hagan oraciones en favor de los pastores que están ministrando las vidas que Cristo compró con su sangre preciosa. Que todo pastor lo haga consciente de que esas almas están bajo su cuidado, están bajo su administración en el aspecto espiritual y que les den una manera de orientación adecuada para que sigan siendo firmes en su fe y que nos mantengamos confiando en el poder de Dios. Que se despierte en nosotros, en todos los miembros de las iglesias, esa dependencia que debe haber en este Dios todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Espero que hagan otras oraciones por otras necesidades y no se olviden orar también por Israel. Israel tiene sus problemas internos y ese pueblo necesita abrir sus ojos. Y Dios quiere que ellos también alcancen la salvación. Oremos, queridos hermanos, en esta noche y gracias por su atención. Dios les bendiga y que sus familias sigan siendo bendecidas por el Señor. Muchas gracias. Buenas noches.